Por causa de algunos malos entendidos, hay en el mundo muchas cosas a las que se les dio un nombre o se les ha dado un nombre que no corresponde en realidad, que no tiene mucho que ver con el objeto o con el lugar en cuestión. Un ejemplo de ello es la península de Yucatán. Creo que todos hemos escuchado hablar de esta península en el colegio, ¿no? Cuando nos enseñaban geografía y nos mostraban el mapa. Esa península tiene un nombre interesante que es Yucatán. Y en una carta del colonizador Hernán Cortés, ¿le recuerdan al colonizador Hernán Cortés que nos enseñaban en la historia de la conquista? Pues este hombre cuenta que los colonizadores españoles, cuando entraron en la región de México, en esa península, encontraron a los indios, a los nativos de aquel lugar, y cuando los encuentran les preguntan cómo se llama esa región en donde ellos han llegado, cómo se llama esa tierra. Los indios, sin entender mucho lo que les preguntaban, los colonizadores, pues ellos respondieron Yucatán, que significa yo no entiendo. Y los españoles por eso le colocaron así a esta península, a esa región, ¿no? Yucatán, que significa yo no entiendo. Y aunque suena chistoso, en realidad hay muchas cosas a las que nosotros llamamos de una manera que no corresponde. Y si nosotros vamos a ver en el ámbito religioso, en la jerga religiosa hay muchas palabras que se usan y que en realidad no quieren decir lo que la persona está pensando. Hay muchas palabras que se usan mal, ¿no? Hay muchas palabras que es común usar en la jerga cristiana, pero que existen muchos malos entendidos con esas palabras. Una de ellas es la palabra fe. En la actualidad, cuando una persona está hablando de fe, de que tiene fe, o de la fe, de alguna manera está hablando de fe, pues hace falta preguntarle a qué se está refiriendo, ¿no? ¿A qué se refiere con esa palabra? Porque muchas veces esta persona está usando la palabra fe de una manera que no corresponde. Muchas veces eso que se conoce como fe no es lo que es la fe. Entonces nos falta aterrizar un poco el significado de la palabra, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, se le llama fe al optimismo, se le llama fe al positivismo, al motivacionalismo que anima a la gente, y a un sinnúmero de formas de pensar, de creer positivas. Todo este asunto de la motivación hoy en día se confunde con la fe. Y es tal vez la palabra fe la que más se ha corrompido dentro del lenguaje cristiano. Hay muchas cosas a las que se les llama fe, pero no es la fe de la Biblia. A tal punto que la palabra fe se usa frecuentemente para apoyar cosas que son totalmente contrarias a la fe, totalmente contrarias a lo que la Biblia dice. Por ejemplo, una persona dice que vive por fe cuando vive ociosa sin trabajar. Entonces no trabaja, no hace nada y dice que vive por fe. La pregunta es, ¿eso se le puede llamar vivir por fe? Nosotros sabemos que la fe cristiana nos manda a trabajar, ¿cierto? Recuerdan que dice que el que no trabaje, que no coma. La fe cristiana nos llama a ser diligentes, nos llama a ser productivos, y la fe cristiana condena la ociosidad y la pereza. ¿Sí ven lo contrario que es muchas veces la manera en que usamos la palabra fe? Una persona vive por fe cuando trabaja, una persona vive por fe cuando es diligente. Estamos viviendo por lo que la fe, la convicción que nosotros tenemos. Entonces la pregunta es, ¿a qué se refiere la Biblia cuando habla de la fe?
cómo es la fe de un verdadero creyente, ¿cierto? ¿Cómo es la fe cristiana en realidad? De eso nos va a hablar el apóstol Juan en el texto que vamos a estar estudiando hoy. Y sin más preámbulo, quiero continuar con este estudio de la epístola del apóstol Juan. Recordemos que tenemos un lema. ¿Cuál es? Jesucristo, la vida, la luz y la verdad. Estamos en nuestro sermón número 40 de esta serie titulado La fe del cristiano. Y vamos a estudiar hoy Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Dice la palabra del Señor: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Y esta es la primera epístola del apóstol Juan, y en ella el apóstol está escribiendo a una iglesia que ha sido infiltrada por la falsa doctrina. Recordemos que a través de este estudio, del estudio de esta epístola, que comenzamos ya en abril del año pasado, desde el capítulo 1 hemos estado afianzando nuestro discernimiento a través de esta carta. Hemos hecho prácticamente lo que podríamos llamar un diplomado en discernimiento cristiano, ¿no? Y yo quisiera hacer un pequeño recorrido por la carta, por lo que hemos estado estudiando. Recordemos que Juan comienza su epístola en el capítulo 1, acreditando el testimonio que va a dar, el testimonio de Cristo, y nos presenta al Señor Jesús como la vida, la luz y la verdad. Por eso manejamos ese lema, porque esa es la manera en que Juan presenta a Jesús en esta carta, como la vida, la luz y la verdad. En el capítulo 2, Juan nos mostró 9 pruebas que determinan la realidad de una profesión de fe. 9 pruebas, ¿recuerdan? Ese fue el capítulo 2. Capítulo 3 vimos 10 realidades de la verdadera iglesia que la diferencian de todas las sectas, religiones e iglesias falsas que existen, ¿no? 10 realidades de la iglesia verdadera. En el capítulo 4, que terminamos la semana pasada, ustedes recordarán que hablamos acerca de 10 aspectos claves para el discernimiento cristiano. Los estudiamos hasta el domingo anterior. Y hoy comenzamos en este estudio del último capítulo de la primera epístola de Juan, el capítulo 5, donde el apóstol Juan cierra esta carta haciendo una descripción muy completa de la vida del creyente verdadero. Y nos va a presentar concretamente 10 aspectos de la vida del creyente verdadero. 10 aspectos de la vida del creyente verdadero. Eso es lo que vamos a estar estudiando, si Dios nos lo permite, a partir de hoy, durante los próximos domingos, en este capítulo 5, ¿no? Vamos a estar trabajando esos 10 aspectos de la vida del creyente verdadero. Y hoy comenzamos con el primer aspecto de la vida del creyente, y es la fe. Ese es el primer aspecto del cual nos va a hablar Juan, de la fe. Por eso el título de nuestra enseñanza de hoy, la fe del cristiano. Y en este texto que nos corresponde estudiar hoy y que acabamos de leer, el apóstol Juan instruye a la iglesia acerca de la fe de un verdadero creyente. Obviamente en contraste a la falsa enseñanza gnóstica, a la falsa doctrina, la falsa fe de estos hombres que se hacían pasar por creyentes, pero que en realidad no lo eran. El apóstol nos presenta la fe verdadera en 3 puntos importantes, y son los que vamos a estudiar hoy con la ayuda del Señor. Entonces, el primero de ellos, vamos a empezar con esos 3 puntos importantes acerca de la fe. El primero de ellos es el objeto de la fe. ¿Cuál es el objeto de la fe? Eso es lo que primero nos presenta aquí el apóstol Juan. En el versículo 1, la primera parte, Juan comienza diciendo, en las primeras palabras dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Y el apóstol comienza este capítulo con 2 palabras muy acordes con lo que es el propósito de la carta, que son todo aquel, ¿no? Todo aquel. Esas 2 palabras implican análisis. Esas 2 palabras juntas invitan a comparar, a discernir
que es finalmente el propósito de la carta. Ante estas dos palabras, nuestra mente se prepara para examinar, ¿no? Todo aquel, dice, se prepara para examinar. Y esto es lo que busca el apóstol a través de la exposición de la fe verdadera, afirmar el discernimiento de los creyentes, que nosotros podamos aprender a discernir entre lo falso y lo verdadero, entre lo que es correcto y lo que está mal, ¿cierto? ¿Y qué es lo que el apóstol Juan, perdónenme, quiere que la iglesia examine en este texto? ¿Qué es lo que nos invita a examinar el apóstol, a analizar? Pues recordemos que, como ya dijimos en este capítulo, Juan nos va a presentar 10 aspectos de la vida del creyente verdadero. Y aquí empezamos hablando del primero, que es la fe, ¿cierto? Dice, todo aquel que cree. Todo aquel que cree. Entonces, ¿qué nos está invitando a analizar el apóstol Juan? La fe. La fe es un aspecto fundamental de la vida del creyente. El creyente verdadero tiene fe. Si no, no sería creyente, ¿cierto? Sin fe no hay un verdadero cristianismo, es la realidad. Sin fe no hay salvación. No importa cuántas buenas obras pueda hacer un hombre, sin fe no hay salvación. La fe es certeza y es convicción. Recuerda que hemos estudiado un poco acerca de esto ya antes, de qué es la fe concretamente. La fe es certeza y es convicción. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Recuerda que hace unos domingos atrás vimos un poco esta descripción de la fe. Vimos que la fe no es la fe en cualquier cosa, ¿cierto? Vimos que es la convicción, la certeza en la palabra de Dios, en lo que Dios dijo, ¿cierto? Sin la fe no podemos agradar a Dios. Es lo que dice Hebreos 11:6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, en esta lista de aspectos de la vida del verdadero creyente, la fe es un aspecto muy importante. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero también es importante recordar que la verdadera fe es una gracia divina, ¿cierto? Y no es una obra humana. No es algo que nosotros hacemos por nuestra propia bondad, nuestra propia justicia, por nuestro propio esfuerzo, sino que es un don de Dios. La Biblia lo describe así. Pablo dice que la fe no es de nosotros, sino que es un regalo de Dios. Ahora, la pregunta es, si la fe es un aspecto tan importante e indispensable para la vida del verdadero creyente, la pregunta es, ¿cuál es el objeto de la fe? Perdón. ¿Cuál es el enfoque, el objeto hacia el cual apunta la fe? ¿Qué es lo que cree un cristiano en realidad? No es simplemente creer. Hay una razón, hay un objeto de esa fe. Y la pregunta es, ¿cuál es el objeto de la fe del cristiano? Pues en el texto Juan nos da la respuesta. Él dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Miren cuál es el objeto. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. El objeto de la verdadera fe es Jesús. En quien creen los verdaderos creyentes, los verdaderos cristianos, es en Jesús. Miren que no es solamente creer por creer, es creer en Jesús. Ahora, no es solo creer que Jesús existió. Juan aclara que el verdadero creyente cree que Jesús es el Cristo, es decir, el ungido, es decir, el que anunciaron las escrituras del Antiguo Testamento y del que testifican las escrituras del Nuevo Testamento. Y esa es una aclaración muy necesaria dentro del contexto en el que escribe Juan, porque los falsos maestros gnósticos, ustedes recordarán, se habían infiltrado en la congregación y ellos no negaban la existencia de Jesús. Ellos no decían, Jesús no existe, Jesús no existió. No, ellos no decían eso. Es más, ellos se proclamaban creyentes de Jesús, que ellos decían creer en Jesús, pero creían en Jesús de una manera totalmente diferente de la que hablan las Escrituras. Ellos creían en Jesús, pero de una manera diferente a la que hablan las Escrituras.
Y Juan dice que el verdadero creyente es el que cree que Jesús es el Cristo, que Jesús es el ungido prometido en las Sagradas Escrituras. Y esa mención es importante, ya que cuando usa la expresión el Cristo, pues se está refiriendo a Jesús como el mediador del pacto, ¿cierto? Como aquel del que hablaban las Escrituras del Antiguo Testamento, como el Redentor divino, ¿cierto? Como el Salvador de su pueblo, ese Salvador prometido por Dios para su pueblo. Entonces recordemos que la Biblia es la historia de redención. Las Escrituras nos muestran que Dios creó al hombre bueno, lo bendijo y lo puso en el huerto, un huerto hermoso, un huerto maravilloso, con todo lo que se requería. Pero el hombre desobedeció a Dios, ¿sí recuerdan? Pecó. Y cuando lo hizo, la muerte entró en él. La muerte entró en el hombre, de tal manera que la humanidad a partir de Adán está muerta en sus pecados y condenada eternamente. Pero Dios había provisto un Salvador. Y es de él que la Biblia habla desde Génesis. Él es el Cristo, el Salvador de la humanidad, el que nos podía salvar. Ese Salvador es presentado como Cristo, que significa el ungido. Y ese Cristo sería el mediador del pacto de Dios, aquel que redimiría a su pueblo. Y de él es que los profetas profetizaron en el Antiguo Testamento. A él y a su obra es a quien apuntan los sacrificios, las ceremonias, las fiestas y los demás símbolos y ritos del Antiguo Testamento. El objeto de la fe, dice Juan, es ese Cristo, el Cristo de las Escrituras, el que murió en la cruz para pagar con su sangre la deuda que teníamos nosotros con la justicia divina. La fe del verdadero cristiano debe ser en Cristo, en el Cristo crucificado. Romanos capítulo 3, versículos 21 y 22. Dice la palabra del Señor: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. Ojo, la ley y los profetas no hablan de algo diferente, sino hablan del mismo Cristo. Miren que hay personas que creen que el Antiguo Testamento es como contrario al Nuevo. Pero nosotros estamos viendo aquí que los profetas y la ley hablaban de Cristo, del Mesías. Dice, volvamos a leer, Romanos 3, 21 y 22 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. La fe del verdadero creyente está puesta sobre Cristo. El objeto de la fe es Cristo, pero no cualquiera Cristo que presenta hoy en día de diferentes maneras, sino en el Cristo de las Escrituras, en el Cristo bíblico, en el verdadero y único Cristo. Por eso tenemos que recalcar que esa es la verdadera predicación del Evangelio. Porque es en Jesús, el Cristo, que los oyentes deben creer. Es cuando creen en Jesús el Cristo que los creyentes son salvos. Esa es la enseñanza verdadera de los cristianos. Cristo, ese es el Evangelio. Hechos capítulo 10, versículos 39, vamos a leer hasta el 43, dice: y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. Y nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Miren la predicación de los apóstoles. ¿Qué predicaban los apóstoles? Y es lo que debería predicar hoy en día la iglesia, pero ¿cuántos mensajes se predican hoy en día que son totalmente diferentes?
Pero la Biblia nos dice que la predicación verdadera es en Cristo, porque la fe verdadera debe estar puesta en Cristo. Y esto es algo que la iglesia debería tener claro, porque muchas veces se pierde el tiempo, se pierde el esfuerzo y hasta se pierde dinero por un malentendido, como decíamos al principio, por entender mal lo que estamos haciendo, el propósito, por tratar de compartir a las personas una fe que no es la del Evangelio. ¿Cuántos esfuerzos evangelísticos se hacen para hablar de cosas que no son el Evangelio? Que la gente puede salir creyéndolas, pero que eso no les va a hacer salvos, porque la fe verdadera está en Cristo. La fe verdadera no es en la iglesia, la fe verdadera no es en una institución, la fe verdadera es en Cristo y su obra redentora. La fe salvífica no es cuando alguien cree que Dios existe, o que Dios le va a ayudar, o que Dios le va a sanar, o que Dios le va a liberar de todos sus problemas. No es cuando alguien cree que Dios le va a prosperar, que Dios tiene un plan maravilloso para su vida. Eso no es la fe. Por eso esa no debería ser la predicación del creyente. La fe verdadera apunta a Cristo, a su sacrificio, al que pudo satisfacer la justicia divina con su muerte en la cruz. Esa es la verdadera fe de los creyentes. La fe verdadera apunta a Cristo. Muchos cristianos están confundidos con respecto al objeto de la fe. Aunque estén muy de moda, todos estos mensajes motivacionales, todos estos mensajes que animan a la gente, aunque estén muy de moda, ellos no son el Evangelio. El Evangelio no es motivar a la gente, no es hacerla sentir chévere, no es hacerla sentir que puede, no, ese no es el Evangelio. El moralismo tampoco es el Evangelio. Las buenas obras del hombre tampoco son el Evangelio. El legalismo tampoco es el Evangelio. Las promesas de bienestar terrenal tampoco son el Evangelio. Hay muchas cosas que se enseñan hoy, que se les enseña a la gente, que a la gente les gusta. ¿A quién no le gusta que le prometan cosas buenas? ¿A quién no le gusta que le hablen de prosperidad? ¿A quién no le gusta que le diga que Dios tiene un plan maravilloso para su vida? Pero ese no es el Evangelio. Por eso no era que perseguían a los apóstoles. Por eso no era que mataban a los profetas. El Evangelio es Cristo crucificado. El Evangelio es Cristo. Es Él. Es su perfecta obra de redención. Y es en ello que creen los verdaderos cristianos. Es lo que nos está enseñando Juan. Este es nuestro mensaje. Primera a los Corintios, capítulo 2, versículos 1 y 2 dice: Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. A Jesucristo y a este crucificado. Ese es el Evangelio. Cristo crucificado. Cristo pagando el precio delante de Dios por nosotros los pecadores. Y en esto debemos tener cuidado, ya que al igual que en los tiempos del apóstol Juan, con los gnósticos, hoy en día hay muchos grupos que dicen creer en Jesús, pero no en el Jesús de las Escrituras. Ustedes saben, hay muchos que hablan de Jesús, que usan la Biblia, pero no predican a Cristo crucificado. Por ejemplo, hoy en día están los mormones que creen que Jesús no es uno con el Padre. Están los testigos de Jehová que hablan acerca de Jesús como la primera creación de Dios. Todo eso es contrario a lo que la Biblia enseña. Están los arminianos que no creen en la eficacia de la suficiencia de la obra de Cristo. Ellos creen que no fue suficiente, que no alcanza la obra de Cristo y que nos toca ayudar con nuestras buenas obras. Que no somos salvos solamente por fe, sino también hay que ayudar a Dios con unas buenas obras aquí en la tierra.
Y todo eso sabemos nosotros que es contrario a lo que la Biblia dice acerca de Jesús y de su obra de redención. La Biblia nos presenta una redención completa, perfecta en la obra y la persona de Cristo. La justicia fue satisfecha por Cristo. No necesitamos nada más para ser justificados delante de Dios. Las buenas obras son necesarias, obviamente, pero son fruto de la redención y no son la razón de la redención. Y nosotros debemos tener cuidado. Muchos hoy en día se hacen llamar cristianos, muchos predican con la Biblia, pero no predican la Biblia. Así que cuando estos grupos, estas personas dicen que creen en Jesús, que creen en Cristo, no significa lo mismo que cuando un creyente verdadero dice yo creo en Jesús. Miren la diferencia, ¿cierto? Hay personas que dicen yo creo en Jesús, sí, pero no en Jesús que es Dios. ¿Se dan cuenta que hay una diferencia? Hoy está muy de moda decir que creen en el Jesús histórico, ¿cierto? Hay muchas versiones acerca de Jesús que no son las de las Escrituras. Y creyente no es el que cree en Jesús, Juan nos está diciendo, es el que cree en el Jesús de las Escrituras. Al igual que los gnósticos creían en un Cristo diferente, en un evangelio diferente que no es el de las Escrituras, hoy en día hay muchos que andan por allí profesando fe en Jesús, pero en un Jesús totalmente extraño. Un verdadero creyente cree en el Jesús como el Cristo de las Escrituras, el único capaz de satisfacer la justicia de Dios y el único por quien tenemos redención. El único. No hay redención en otro. No hay redención en nuestras obras. No hay redención en las obras de ninguno de los mártires. No hay redención sino solamente en Cristo. Solamente Jesús es nuestro Salvador. La iglesia debe creer en Cristo como el único Salvador. Y eso es un llamado para toda la iglesia, a que crezcamos en la fe, afirmando la cristología bíblica. Nosotros debemos tener una buena cristología bíblica. Una cristología no basada en lo que dice el uno o lo que diga el otro, sino basada en lo que dice la Biblia. Debemos crecer en el conocimiento de Cristo a través de las Sagradas Escrituras. Si no queremos ser presa fácil del engaño, es necesario que estudiemos la palabra. El verdadero objeto de la fe es Jesús, el Cristo de las Sagradas Escrituras. El segundo punto importante del que nos habla Juan aquí en este texto es de la razón de la fe. Ya vimos el objeto de la fe. Ahora vamos a ver la razón de la fe. Lo segundo que nos muestra aquí el apóstol Juan. El texto de 1 de Juan capítulo 5 versículo 1 continúa diciendo, Juan dice que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, luego dice, es nacido de Dios. Es nacido de Dios. El que cree que Jesús es el Cristo del Antiguo Testamento, el Cristo del Nuevo Testamento, pues es nacido de Dios. Y Juan continúa aquí hablándonos de lo que es la persona que ha creído en Jesús verdaderamente, del ser, ¿no? Y es muy interesante porque Juan no se limita a hablar de la obra del cristiano, sino que apunta a la esencia, lo que es el cristiano. ¿Qué es un cristiano? Nos está diciendo allí. Juan dice que el que cree verdaderamente que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Es nacido. Miren que la palabra nos habla de su ser, no solamente de sus acciones. Es nacido de Dios. Y una lectura apresurada de este texto pues nos haría pensar que está hablando del nuevo nacimiento como el fruto de haber creído, ¿no? Como si por haber creído el cristiano fuera nacido de nuevo. Pero nosotros sabemos que no es así. Ese no es el orden de la Biblia, ¿cierto? El nuevo nacimiento no es el fruto de creer. Debemos recordar que el apóstol comenzó este argumento con dos palabras que invitan al análisis, ¿recuerdan? Que invitan a la comparación, al discernimiento. ¿Cuáles eran esas dos palabras? Todo aquel, ¿cierto? Todo aquel. Juan no está diciendo que todo el que cree nace de Dios. Más bien está diciendo que el que cree demuestra o confirma o deja ver que en realidad ha nacido de Dios. Es lo que nos está diciendo el texto.
Todo aquel que cree es porque realmente ha nacido de Dios. Recordemos que estamos comparando, estamos mirando si una persona es o no es. Y Juan lo que está diciendo aquí es que una persona está mostrando que sí es nacida de Dios cuando manifiesta una fe verdadera, una fe bíblica. El nuevo nacimiento no es el efecto de la fe, sino la razón de la fe. Ojo, no es el efecto o el fruto de la fe, sino que es la razón de la fe. El hombre no nace de nuevo porque ha creído. Más bien, el hombre cree porque ha nacido de Dios. El hombre cree porque ha nacido de Dios. Dios le da vida y entonces el hombre puede creer. Un hombre muerto en sus delitos y pecados no puede creer. En la conversión, la iniciativa no es humana. La iniciativa es divina. No puede ser humana porque el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Recordemos que el hombre en su estado caído está muerto y los muertos pues no oyen, no creen, no se arrepienten. No oyen la palabra de Dios, no creen el mensaje de Dios y no se arrepienten. Primera a los Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre muerto en sus delitos y pecados no puede ni siquiera entender porque está muerto. Todo esto, el venir a Cristo, el oír, el entender la palabra, la fe que uno pone en Cristo, el arrepentimiento, no son obras del hombre, sino son obras de la gracia de Dios que le son dadas en el nuevo nacimiento. Es Dios el que nos da la fe, es Dios el que nos da el arrepentimiento, es Dios, es de Dios el deseo de nosotros de venir a Cristo. Todo esto es una obra de Dios, no es nuestra. No es nuestra. Miren lo que dice, por ejemplo, Juan 6:44. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré el día postrero. Miren lo claro que habla el Señor. Dice, ninguno puede venir a mí. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Estamos aquí, ¿por qué? Porque Dios nos trajo. Estamos en Cristo porque Dios nos trajo a Cristo. Miren que no es obra nuestra. No fuimos nosotros. Fue Dios el que nos trajo. En el nuevo nacimiento el Espíritu usa la palabra para producir vida, para producir fe, para producir arrepentimiento, para traernos a Cristo. Es en el nuevo nacimiento donde Dios hace esa obra a través de la palabra. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Muy claro lo dice el apóstol Pedro, ¿cierto? Siendo renacidos por la palabra de Dios. Cuando se está predicando, cuando se está hablando la palabra, Dios produce vida en sus escogidos, produce fe, produce arrepentimiento. De tal manera que, como dice Juan, la persona que realmente cree que Jesús es el Cristo, está demostrando que ha nacido de Dios. Porque si no hubiese nacido de Dios, no habría creído. Porque la razón de que haya fe en una persona es que Dios le ha otorgado la gracia del nuevo nacimiento. Y con eso, Juan estaba dejando claro que los falsos maestros gnósticos nunca habían tenido un nuevo nacimiento. Porque ellos nunca creyeron en el Jesús de las Escrituras, en el Cristo de las Escrituras. Es la obra del Espíritu Santo en el hombre muerto. La obra del nuevo nacimiento, la que produce verdadera fe en Cristo como Redentor. Si Dios no produce esa fe en la persona, en el hombre por sí mismo, por estar muerto en sus delitos y pecados, pues nunca va a poder creer, como dice la Escritura. Él siempre va a amar su pecado, siempre va a andar detrás de su pecado, siempre va a rechazar la verdadera predicación del Evangelio. Es la obra del Espíritu Santo que un hombre muerto en sus delitos y pecados crea. Solamente Dios puede hacerlo, solamente Dios puede dar vida. Solo Dios puede producir la verdadera fe.
Así que la razón de que una persona tenga fe es el nuevo nacimiento. Es que Dios obró en este hombre el nuevo nacimiento. Y si, como acabamos de ver, en el nuevo nacimiento el Espíritu usa la palabra para producir vida, para producir fe, arrepentimiento, nuestra tarea como iglesia entonces es muy importante, ¿cierto? Nuestra tarea como congregación, nuestra labor, nuestro encargo como iglesia es muy importante. Debemos predicar la palabra de Dios a diestra y a siniestra para que a través de ella el Espíritu Santo haga su soberana obra de regeneración en los que Él ha escogido. Si es por la predicación del verdadero evangelio, si es a través de esa predicación que Dios da el nuevo nacimiento, que Dios hace que una persona nazca de nuevo, que ella pueda creer, pues entonces debemos nosotros hacer nuestra parte. Miren que nuestra parte no es convertir a nadie. Nuestra parte es predicar el evangelio de Jesucristo. Prediquemos la palabra en todo tiempo, enseñemos el evangelio cuando tengamos oportunidad, cumplamos la gran comisión por todos los medios posibles, hagamos nuestro trabajo, nuestra labor, prediquemos el verdadero evangelio. Ese es nuestro llamado. Si la razón de que una persona tenga fe es el nuevo nacimiento, y ese nuevo nacimiento es a través de la palabra, nosotros prediquemos la palabra, hagamos nuestra parte y dejemos los resultados en las manos del Señor. Y el tercer punto importante con respecto a la fe del que nos va a hablar Juan en este texto es de los efectos de la fe. Los efectos de la fe. En la última parte de este versículo 1, Juan concluye diciendo: y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Y de nuevo el apóstol aquí usa las palabras todo aquel, con las que empezamos, ¿recuerdan? Esas palabras que nos invitan al análisis, a la comparación, al discernimiento, y esta vez las usa para hablar del efecto de esa fe, que como podemos ver está ligado al hilo conductor de la argumentación del apóstol Juan en toda la carta, que es el amor, ¿cierto? En este caso el amor filial, ¿no? El amor filial, es decir, de la familia. Y en este texto el apóstol Juan presenta al hombre que realmente ha creído en Jesús, haciendo parte de una nueva familia, la familia de la fe, la iglesia del Señor. Una familia en la que tiene un padre que le ama y a quien él ama. Y es a eso a que se refiere cuando dice que el creyente ama al que engendró, ¿no? Esa palabra significa procrear, significa engendrar, dar a luz, hacer nacer, concebir. Y se refiere a Dios como Padre dador de la vida nueva. Y así es traducido en otras versiones. En otras versiones no dice al que engendró, sino al Padre. Y en ese sentido podemos decir que solo aquellos que creen en que Jesús es el Cristo, con su fe están evidenciando que son hijos de Dios, que tienen un Padre que es Dios. Solamente aquellos que tienen la fe puesta en Cristo, en el Cristo de las Escrituras, solo aquellos que creen que Jesús es el Cristo, están demostrando que verdaderamente son hijos de Dios. Primera de Juan, Juan, capítulo 1, versículo 12 y 13 dice, Juan 1, 12 y 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Claramente lo dice ese texto. El nuevo nacimiento, la vida de Dios. La fe los identifica como miembros del pueblo del pacto. Les ha dado un lugar en la familia de Dios. Esos son los efectos de la fe. La fe nos permite ser parte del pueblo del pacto. A los creyentes y a nuestros hijos, como ha sido a través de toda la historia. Miren que el pueblo de Dios siempre hace referencia a los que han puesto su fe en Dios, en Cristo,
pero también a sus hijos, a sus familias. Recordemos cómo era en el Antiguo Testamento. Las familias crecían dentro del pacto y los hijos eran llevados también a esa fe. También se les aplicaba la circuncisión en el Antiguo Testamento como señal de que eran hijos del pacto. Miren tan hermoso, este es el efecto de la fe en Cristo, siempre ha sido pertenecer a una familia, a la gran familia, la familia de la fe. Así ha sido a través de toda la historia de la redención. Son los creyentes, los que han creído que Jesús es el Cristo, los que pueden clamar a Dios Padre nuestro. ¿Recuerdan cómo nos enseñó Jesús ahora? ¿Cómo nos dirigimos a Dios? Dice Mateo 6:9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esta es la oración que nos enseñó el Señor. ¿Y cómo nos la enseñó? ¿Qué debemos decir nosotros en esa oración? Debemos decir Padre nuestro. Los hijos de Dios pueden decir Padre nuestro. El Padre nuestro es la oración de los hijos de Dios, del pueblo de Dios. Y en este Padre nuestro el Señor nos mostró la relación que ahora tenemos con Dios como Padre. Él, nuestro Padre, nosotros somos hijos, donde podemos adorarle y presentar delante de Él nuestras oraciones, porque somos sus hijos. Podemos esperar a que Él responda como Padre, porque somos sus hijos, porque estamos en Él. Mateo capítulo 7, versículos 7 al 11. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que lo pidan? Esa es una pregunta muy interesante, ¿no? Está hablando de sus hijos. Los hijos de Dios podemos acercarnos al Padre sabiendo que Él es nuestro Padre, que Él es nuestro Dios, que nos escucha, que atiende nuestras oraciones. Ese es un privilegio de la familia de la fe. Ese es un privilegio de la familia de la fe. Es un efecto de la fe. Pero esa familia, dentro de esa familia, el creyente no solamente tiene un padre, sino que Juan nos dice, nos recuerda que el creyente tiene hermanos. El creyente tiene hermanos. El creyente tiene hermanos que vienen a ser aquellos a los que Dios también les ha dado vida. Tiene muchos hermanos que le aman y a quienes también Él ama. Es lo que nos dice el apóstol Juan. Ahora nosotros, como miembros de esa familia preciosa, no solamente tenemos un Padre al que podemos orar, que nos escucha, nuestro Dios, sino que también tenemos unos hermanos que nos aman y a quien también estamos llamados a amar. Recordemos que lo hemos estudiado a través de toda la epístola. Por eso también el apóstol Juan describe al verdadero creyente como aquel que ama a los demás creyentes engendrados por Dios. Miren que Juan hace esa aclaración. Esa familia de la fe es la iglesia, el pueblo de Dios, que a pesar de sus diferencias étnicas, a pesar de sus diferencias culturales, sociales, etc., son un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Toda la iglesia formamos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Todos nosotros somos hermanos, así vive la iglesia. Somos una familia que aparece desde Génesis y que a pesar de la persecución política, del ataque de las diversas falsas doctrinas, del desprecio del mundo a través del tiempo, nosotros permanecemos firmes. ¿Por qué? No por nosotros, sino por la gracia de Dios.
La familia de la fe es una familia distinta al mundo. La familia de la fe es una familia que es totalmente diferente al mundo. Nuestra manera de pensar, de ser, nuestro estilo de vida, nuestra cosmovisión como personas es muy diferente a la del mundo. El principio que rige la vida del mundo es el pecado. El principio que rige la vida del creyente es la justicia y la verdad de Dios. Somos diferentes, nuestra manera de pensar es muy diferente. Y en ese orden de ideas, el creyente es perseguido, el creyente es calumniado, el creyente es afligido por el mundo, que no soporta que nosotros pensemos diferente, que no soporta que nosotros queramos vivir como Dios manda. Y a pesar de toda la persecución y a pesar de todas las situaciones que ha vivido la familia de la fe a lo largo de toda la historia, Dios nos ha mantenido. Dios ha estado con nosotros, Dios nos ha guardado. Esa es la iglesia a la que Juan escribe, recordándoles que el efecto de la fe en Jesucristo es el privilegio de pertenecer a la familia de Dios. Recordemos que esa iglesia a la que Juan escribe está siendo perseguida por la falsa doctrina. Está siendo asediada por los falsos que quieren dividir, que quieren destruir. Pero en medio de todo eso, Dios les confirma, les recuerda su promesa preciosa de que Él es el que está formando esta familia y que a pesar de todas esas circunstancias, la familia de Dios permanece, prevalece por la obra de Dios. Mis hermanos, la verdadera iglesia no es simplemente una organización religiosa. La verdadera iglesia tampoco es una simple entidad de formación teológica. Algunos lo ven así, como si viniéramos solo a aprender teología. Tampoco es un club social. Desafortunadamente muchos lo ven de esa manera, como un club social al que tienen membresía y ya, vienen, comparten, se van. Pero la iglesia no es un club social, la iglesia es la familia de la fe. La iglesia es la familia de la fe, que ama a Dios Padre, que vive para su gloria, que le obedece, siguiendo su palabra. Un cuerpo cuya cabeza es Cristo, donde todos los miembros se ayudan mutuamente según el don que han recibido cada uno, según el crecimiento que ha recibido cada uno, para cumplir el propósito divino. Recordemos que estamos aquí para cumplir el propósito divino. Esa es nuestra razón de ser como iglesia. Somos una familia que tiene un Padre, que es Dios, que tiene un Señor, que es Jesucristo, que tiene un fruto, que es la santificación, que tiene un propósito en esta vida, que es la gloria de Dios, que tiene una comisión, que es la predicación del Evangelio, que tiene un fin en esta vida, que es la vida eterna. Si una persona realmente pertenece a esta familia, es porque, como Juan dice, Dios le ha dado un nuevo nacimiento, le ha otorgado el precioso don de la fe. La pregunta es, ¿perteneces a esa familia? ¿Realmente haces parte de esa familia de la fe, que vive para Dios, que tiene un Señor, que tiene un Dios? ¿Realmente haces parte de esa familia de la fe, que tiene un fruto que es la santificación? ¿Haces parte de verdad de esa familia de la fe? ¿O simplemente asistes a una iglesia y dices que eres cristiano, pero sales y vives una vida igual a la de los demás, a la del mundo, donde no hay temor de Dios, donde no hay respeto por el nombre del Señor? ¿Crees en Cristo o usas la fe en Cristo para recibir beneficios? ¿Crees en Cristo o simplemente vienes cuando necesitas de Él? ¿Eres parte de la familia de la fe? Esa es la pregunta. ¿Eres parte de esa familia preciosa a la cual Dios ha rescatado por su gracia? Este último punto es muy importante porque son los efectos. Y si están los efectos de la fe, quiere decir que la persona realmente pertenece. Pero si no están los efectos de la fe, pues quiere decir que esta persona no pertenece a la familia de la fe.
Y yo les invito a que hoy no solamente escuchemos esta palabra que el Señor nos está dando, sino que meditemos si es una realidad para nosotros, si realmente estamos siendo parte de la familia de la fe, si realmente tenemos el corazón, la vida comprometidos con la causa del Evangelio, si realmente somos una sola iglesia, si estamos logrando juntos el objetivo que Dios nos ha dado, si estamos cumpliendo la comisión que el Señor nos mandó. Una persona que realmente pertenece a la familia de la fe, dice Juan, está mostrando que ha nacido de nuevo. Así que yo quisiera concluir esta enseñanza haciendo un pequeño resumen de lo que hemos aprendido. En este texto el apóstol Juan hace una descripción de la fe del creyente, enfatizando 3 puntos importantes. ¿Cuáles son los 3 puntos importantes? El primero es el objeto de la fe, que es Cristo. Cristo es el objeto de la fe de un cristiano. Cristiano no es el que ha creído que Dios existe, que le va a bendecir, que le va a ayudar, que le va a prosperar. La verdadera fe apunta solamente a Cristo y su evangelio. Esa es la fe del verdadero creyente. El verdadero cristiano cree que Jesús es el Cristo de las Escrituras, el único capaz de satisfacer la justicia de Dios y el único por quien tenemos redención. Esa es la fe del verdadero creyente. Ese es un cristiano de fe. El segundo punto, que es importante también acerca de la fe, es la razón, ¿no? ¿Cuál es la razón de que haya fe? ¿Por qué hay fe en una persona? Juan nos enseñó que la razón de que haya fe en un hombre es que Dios le ha dado el nuevo nacimiento, que Dios le ha dado vida. Recordemos que un hombre muerto en sus delitos y pecados no puede creer. La verdadera fe no es natural en el hombre pecador. ¿Por qué? Porque es pecador. Porque está muerto en sus delitos y pecados. Y está muerto porque desde Adán el hombre se rebeló contra Dios. Así que es un don de Dios, es un regalo de Dios recibido en el nuevo nacimiento, la fe verdadera. En el nuevo nacimiento el Espíritu usa la palabra para producir vida, fe, arrepentimiento. Y eso nos recuerda de nuestra tarea como iglesia, de la importancia de esa tarea. Debemos enseñar la palabra en todo tiempo, predicar el Evangelio. Y finalmente el tercer punto importante acerca de la fe son sus efectos. El efecto de la verdadera fe. Juan nos enseñó que cuando una persona cree verdaderamente que Jesús es el Cristo de las Escrituras, pasa a ser parte de una nueva familia. ¿Cuál familia? La familia de la fe, la iglesia. Una familia donde tiene un padre que le ama y al que ama. Un padre que le escucha. Un padre a quien le puede elevar su oración confiado de que Dios le escucha, de que su padre le escucha y le contesta. Pero también una familia donde tiene unos hermanos que le aman, unos hermanos que son su nueva familia. ¿Cierto? Unos hermanos a quienes puede amar también. Y eso es maravilloso. ¿Cuántas personas no carecen de una familia física? ¿O cuántos cristianos por haber puesto su fe en Jesús han sentido, han vivido el rechazo de sus familias físicas? Pero en Cristo nosotros tenemos una familia preciosa, una familia grande, una familia que va a estar ahí donde quiera que vayamos. Donde quiera que vayamos hay familia de la fe. Una familia que tiene un Padre, que es Dios, que tiene un Señor, que es Jesucristo, que tiene un fruto, que es la santificación, un propósito, que es la gloria de Dios, y que tiene una comisión, la predicación del Evangelio, que tiene un fin, que es la vida eterna. Mis hermanos, si nosotros hemos creído que Jesús es el Cristo, entonces démosle gracias al Señor. Gracias porque es un don de Dios. Gracias porque es un regalo de Dios. Porque no estamos aquí por nosotros mismos, sino por la gracia de Dios. Démosle gracias al Señor y pidámosle que cada día nos permita crecer más en esa fe. Que nos permita crecer más en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que nos
permita afianzar los lazos de amor, de unidad entre nosotros los creyentes, que nos permita ser humildes, que nos permita limpiar nuestro corazón de soberbia para ser una sola iglesia, unidos, que nos permita cada día vivir para su gloria como congregación. Yo les invito a que terminemos este tiempo orando al Señor, pidiéndole que nos ayude, que nos limpie, que nos fortalezca, pidiéndole que nos sostenga, que nos guíe y que nos permita vivir para su gloria. Oremos. Amado Señor, nuestro buen Dios, queremos hoy agradecerte por la fe que tú nos has dado. Hemos visto que esa fe es un don tuyo, es un regalo tuyo, un regalo de Dios. Es un aspecto fundamental de la fe del creyente. Mira cuántas personas están equivocadas acerca del objeto de la fe, Señor. Muchos creen en una cosa y en la otra. Muchos piensan que su optimismo es fe. Muchos piensan que su manera de vivir de una forma positiva es fe. Pero tú nos has enseñado que la verdadera fe del creyente está en Cristo. Ayúdanos. Ayuda a tu iglesia cada día a crecer en el conocimiento y en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Permítenos predicar el Evangelio, Señor, para que los oyentes puedan también creer en Cristo. En ese Cristo que nos ha salvado, que nos ha justificado delante del Padre. Señor, permite que tu iglesia, Señor, verdaderamente predique la fe de las Escrituras. Ayúdanos, Señor. Rogamos por esa intervención tuya en cada uno de los corazones que escuchan el Evangelio. Rogamos para que cada día permitas que la iglesia, la familia de la fe, crezca con aquellos que tú has escogido desde antes de la fundación del mundo. Permite que nuestras palabras, que nuestras enseñanzas sean ese medio por el cual tú traes, Señor, vida a tantos hombres muertos en sus delitos y pecados. Que tu gracia preciosa nos ayude, nos ilumine, nos guíe, que podamos hacer tu voluntad, Señor. Te pedimos, Señor, que nos bendigas como familia de Dios, como iglesia, que nos ayudes a crecer en amor y en fraternidad, en amor los unos para con los otros y en amor para contigo, Señor, que eres nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Señor. Te damos muchas gracias por la fe que tú nos has dado, por hacernos pertenecer a esta familia grande y preciosa que es la iglesia. Te pedimos ayúdanos, sosténnos y dirígenos cada día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.